La fecundación es el proceso mediante el cual los núcleos de los gametos femenino, el óvulo, y masculino, el espermatozoide, se fusionan para formar una única célula llamada cigoto. Esto tiene lugar comúnmente en la región apoyar de la trompa de Falopio, la parte más ancha de la trompa, cercana al ovario. Solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina entran en el cuello del útero, donde sobreviven unas cuantas horas. Los espermatozoides se desplazan desde el cuello del útero hasta la trompa de Falopio gracias a su propia propulsión y a las contracciones musculares del útero y la citada trompa. El viaje desde el cuello del útero hasta la trompa de Falopio puede tomarse tan poco como 30 minutos o prolongarse hasta 6 días. Una vez en el istmo, los espermatozoides pierden movilidad y dejan de migrar. En el momento de la ovulación, los espermatozoides recuperan la movilidad y nadan hacia la ampolla, donde suele tener lugar la fecundación. Los espermatozoides no son capaces de fecundar el ovocito inmediatamente después de llegar al aparato genital femenino. Para adquirir esa capacidad, primero tienen que experimentar un proceso de capacitación y reacción acrosómica. La capacitación es un periodo de acondicionamiento dentro del tracto reproductor de la hembra, que en el ser humano dura aproximadamente 7 horas. La mayor parte de este acondicionamiento, que tiene lugar en la trompa de Falopio, consiste en interacciones epiteliales entre los espermatozoides y la superficie mucosa de la trompa. Durante este periodo, la capa de glucoproteínas y las proteínas seminales se eliminan de la membrana plasmática que recubre la región acrosómica de los espermatozoides. Solo los espermatozoides capacitados pueden atravesar las células de la corona y experimentan la reacción acrosómica. La reacción acrosómica tiene lugar después de la unión a la zona pelúcida. Está inducida por proteínas de zona. La reacción culmina con la liberación de las enzimas necesarias para penetrar la zona pelúcida, incluidas sustancias del tipo de la acrosina y la tripsina. Las fases de la fecundación son 3. La fase 1, penetración de la corona radiada. Fase 2, penetración de la zona pelúcida. Y la fase 3, la fusión de las membranas celulares del espermatozoide y el ovocito. De los 200 o 300 millones de espermatozoides que normalmente se depositan en el aparato genital femenino, solamente unos 300 o 500 llegan al lugar de fecundación. De ellos, solo uno fecundará el ovocito. Se cree que los demás le ayudan a penetrar las barreras que protegen el gameto femenino. Los espermatozoides atraviesan las células de la corona radiada con libertad. Esta zona es una cubierta de glucoproteínas que envuelve el ovocito secundario y facilita y mantiene la unión del espermatozoide, a la vez que induce la reacción acrosómica. Tanto en la unión como en la reacción acrosómica participa el ligando ZP3, que es una proteína de zona. La liberación de enzimas acrosómicas permite que los espermatozoides penetren la zona pelúcida y entren en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Cuando la cabeza del espermatozoide establece contacto con la superficie del ovocito, la permeabilidad de la zona pelúcida se modifica. Este contacto provoca la liberación de las enzimas lisosómicas de los gránulos corticales, que recubren la membrana plasmática del ovocito. A su vez, estas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida para evitar la penetración de otros espermatozoides e inactivan los receptores específicos de espermatozoides de su superficie. Reacción de la zona y reacción cortical. La liberación de los gránulos corticales del ovocito, que contienen enzimas lisosómicas, hace que la membrana del ovocito se vuelva impenetrable para otros espermatozoides, y la estructura y la composición de la zona pelúcida se modifiquen para prevenir la unión y penetración de otros espermatozoides.
El ovocito termina la segunda división meiótica inmediatamente después de la entrada del espermatozoide. Una de las células hijas que casi no recibe citoplasma se conoce como segundo corpúsculo polar. La otra célula hija es el ovocito definitivo. Sus cromosomas se disponen en un núcleo vesicular conocido como pronúcleo femenino. Activación metabólica del óvulo. El factor activador probablemente lo lleva el espermatozoide. La activación comprende los acontecimientos moleculares y celulares iniciales asociados a las primeras etapas de la embriogénesis. Los principales resultados de la fecundación son los siguientes: el restablecimiento del número diploide de cromosomas, una mitad procedente del padre y la otra de la madre, la determinación del sexo del nuevo individuo y el inicio de la segmentación.